Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, El mejor manual de crianza. Bien, estamos como familia reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de vida y el mejor manual de crianza. Y Dani, estamos nosotros como familia en una serie llamada Confianza Verdadera. Se llama Confianza Verdadera porque la carta a los romanos nos explica cómo tener la relación correcta con Dios, que eso es confianza verdadera. Recuerda, confianza verdadera es tener la relación correcta con Dios. Y la relación correcta con Dios se da en los términos de Dios, a la manera de Dios. Eso es como el que va a alcanzar el éxito. El éxito se alcanza es a la manera de Dios, a la forma de Dios, como Él considera que es el éxito. ¿Queda claro, campeón? Y la carta a los romanos entonces nos está dando tres palabras, tres conceptos importantes que debemos entender. El primer concepto, recuérdalo siempre, campeón, condenación. Todos estamos condenados. Está condenado el pagano, el que no conoce a Dios, el que se rebela contra Dios. Está condenado el moralista, el que trata de vivir una vida ética y moral a su propia manera. Está condenado el judío, el que cree que obedeciendo la ley va a agradar a Dios. Estamos todos condenados. Y por eso necesitábamos una buena noticia y por eso el mensaje de Jesucristo es tan diferente, tan único y tan especial. Porque en la buena noticia de Jesucristo se nos habla ahora de la justificación, que es la segunda palabra. Segunda palabra, justificación. ¿Y qué significa eso? Es una excelente noticia. Porque la justificación nos dice que ahora Dios nos declara justos, nos declara no culpables por medio de la fe. Esto es una noticia pero maravillosa. Es maravilloso no tener que ganarse el cielo con las propias obras porque si no nos llenamos es de frustración, nos llenamos de culpa y de una carga demasiado pesada que no podríamos llevar. Entonces por eso la justificación es una maravillosa noticia. Tenemos después, si la noticia de la justificación es buena, después viene una maravillosa noticia que es la noticia de la santificación. Y es que ahora el poder del pecado quedó quebrado en nuestras vidas. Ahora ya no somos esclavos del pecado y el pecado no nos puede gobernar. Eso fue una maravillosa noticia, la santificación. Que ahora hemos muerto al pecado. Y entonces ahora no tenemos que obedecer al pecado. Ahora nosotros no tenemos que obedecerle a esa naturaleza pecaminosa que nos quiere controlar. Y ahora no somos esclavos de la ley, donde la ley nos esclaviza al miedo. Sino que ahora tenemos una noticia maravillosa. Y es que el poder del Espíritu nos da una nueva vida. Y entonces son tres términos que el apóstol Pablo nos ha dejado clarísimo. Condenación, justificación y santificación. La justificación y la santificación son excelentes noticias. No somos esclavos del pecado. No tenemos por qué obedecer el pecado. El pecado no nos puede gobernar. Eso es maravilloso. Y de paso, ahí vamos conociendo las características de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano número uno, pues es humilde porque reconoce que estaba condenado, que estaba ya destinado al infierno, sino que Dios en su misericordia y en su bondad y en su poder lo justificó. Y entonces lo puso Dios en la relación correcta con él y entonces ahora no está condenado sino justificado. Y entonces ahora el verdadero cristiano no puede practicar el pecado porque ahora ha sido santificado. Y entonces el verdadero cristiano no puede tener una vida de pecado, es imposible. En una ocasión alguien dijo, ay sí, yo cuando pertenecí al cristianismo, yo cuando pertenecí a la iglesia, yo era esto y aquello, pero ahora ya no. Tengo una noticia para esa persona. De acuerdo a la Biblia, nunca fue cristiana. Porque el cristianismo no es un club, ni un partido político, ni un fan, ni una identificación deportiva. No es, no, mira que yo antes era hincha de este equipo y ahora no. Es que ahora yo pertenecía a este partido político y ahora no. Es que ahora yo antes pertenecía a este club y ahora no. Así no es el cristianismo. Nunca existe nadie no existe nadie que diga que fue cristiano y ahora no es. La Biblia claramente dice que nunca fue. Nunca fue. ¿Y cómo sabemos que nunca fue? Pues por lo que el apóstol Pablo nos ha explicado en la carta a los romanos. Número uno, el verdadero cristiano está condenado.
Sin embargo, el verdadero cristiano está justificado gratuitamente. Y el verdadero cristiano, y ahí viene, y esta es la clave de por qué de por qué es imposible decir que se perteneció y ahora ya no se pertenece. ¿Por qué es imposible decirlo? Por la santificación. Porque el verdadero cristiano fue santificado. ¿Eso qué quiere decir? Nació de nuevo. ¿Eso qué quiere decir? El pecado perdió poder sobre su vida. ¿Eso qué quiere decir? Ahora es una nueva criatura. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora es esclavo del Espíritu y ahora es esclavo de la justicia y ha sido renovado. Entonces es imposible que un cristiano practique el pecado. Ojo, amigo que me estás escuchando. Es imposible que el verdadero cristiano practique el pecado. Sale en las noticias un predicador entonces muy famoso. Y entonces ese predicador famoso, oye, si sabes que se le descubrió una vida secreta a ese predicador famoso. Oye, sí, ¿cuál era? No, pues que era abusador, que era infiel, que era promiscuo, que era... Y entonces todo el tiempo practicaba el pecado. Mi pregunta es, de acuerdo a la Biblia, ¿ese era un verdadero cristiano? No. Es imposible. Imposible. Ahora, quiero explicar que una cosa es caer en el pecado y otra cosa es practicar el pecado. Una cosa es una persona un hombre o una mujer que de una manera débil cayó en el adulterio, pero se restauró, se arrepintió y nunca lo volvió a practicar. Eso sí es un verdadero cristiano. Cayó en el adulterio, pero se arrepintió, se apartó y se restauró. Eso es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es aquel que dijo una mentira, sin embargo el Espíritu Santo le redarguye de pecado y entonces ese cristiano que dijo esa mentira se arrepiente y se aparta. Y entonces hay una gran diferencia entre practicar el pecado y caer en pecado. Entonces quiero aclarar, ¿el verdadero cristiano puede caer en pecado, Dani? Sí. Claro que sí. ¿El verdadero cristiano puede caer en pecado? Sí. Otra pregunta, Dani. ¿El verdadero cristiano puede practicar el pecado como un estilo de vida? No. Imposible. ¿Puede alguien ser cristiano y después salirse? No. Si se sale, ¿qué muestra? Que nunca fue. Que nunca fue. Y por eso hay que entender, condenación, todos estábamos condenados. Justificados, ahora somos declarados justos y en la relación correcta con Dios. Y santificados, el poder del pecado quedó quebrado y ya no me puede gobernar el pecado, ahora soy una nueva criatura. Qué buenas noticias, maravillosas noticias. Y ya entramos en otro término, la elección soberana. Y ya hemos visto que la elección soberana está demostrada aquí en el capítulo 9, versículo 11. En la parte final, dice, este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Y entonces en esta parte de la elección soberana, queda demostrado que Dios elige a personas para sus propósitos. ¿Te queda claro eso, Dani? Sí. ¿Dios es injusto entonces? No. ¿Por qué no es injusto? Porque Él es soberano. Porque Él es soberano. Hay que entender la soberanía de Dios y porque Él es justo y porque Él es moralmente perfecto. Y entonces ya aprendíamos en la elección soberana que Dios elige a las personas para ciertos propósitos. Y también aprendimos en la elección soberana otro tipo de elección y es la elección para salvación. Y resulta que leíamos en el capítulo 9, versículo 29, si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. O sea, el autor de Isaías, que es lo que está citando aquí el apóstol Pablo, el profeta Isaías le está diciendo al pueblo de Israel, miren muchachos, si Dios entre nosotros los israelitas y algunos de las otras naciones, si Dios no los elige, todos seríamos destruidos. ¿Sí queda claro esto, Dani? Sí. La elección no es injusta porque es que si Dios no elige, entonces todos seríamos destruidos. Y por eso Él elige de quien tiene misericordia. No es que alguien diga, ah, no, pero ¿qué? Dios es injusto. ¿Cómo es que elige a uno y a otro no lo elige? Ojo, lo que pasa es que los que hemos elegido somos los seres humanos. Quiero que esto quede claro. No es que Dios elija para que algunos se vayan al infierno. Ojo, quiero volverlo a explicar. Dani, ¿Dios elige a personas para que vayan al infierno? No. Nunca. Nunca.
Lo que pasa es que si Dios no eligiera gente para que vaya al cielo, entonces son todos los que iríamos al infierno. Somos todos. ¿Sí queda claro, campeón? Vuelvo y lo explico. Vuelvo y lo voy a decir despacito para que como familia nos quede claro este tema de la elección soberana. Ajá. Como todos los seres humanos hemos elegido el pecado, todos los seres humanos estamos condenados al infierno. Sin embargo, Dios, en su absoluta e infinita misericordia, ha elegido a unos cuantos para que no vayamos al infierno. O sea que realmente no es que Dios elija a personas para que vayan al infierno. Lo que pasa es que las personas ya elegimos el infierno. Sino que Dios en su misericordia salva a algunas personas porque Él es soberano. Este tema de la soberanía es muy difícil de entender, por eso primero toca entender lo que ya hemos estudiado en el mejor manual de crianza, porque hay que entender el carácter de Dios. Número 1, Dios es santo y los seres humanos no tenemos ni idea qué es la santidad. Segundo, Dios es justo y los seres humanos por naturaleza somos injustos. Dios es bueno y los seres humanos por naturaleza somos malos, depravados y pervertidos. Dios es luz y los seres humanos estamos inclinados hacia las tinieblas. Dios es bondadoso y misericordioso y los seres humanos somos ególatras. Dios es amoroso y los seres humanos odiamos por naturaleza y somos egoístas. Entonces no podemos entender la soberanía ni la santidad de Dios. Tenemos que someternos a sus planes. Dani, quiero que me digas nuevamente cuáles son los 2 puntos que deben quedar claros en la elección soberana. Que Dios es soberano y que nosotros elegimos el mal. Y ahora quiero que quede algo claro. A lo que quiero hacer referencia es a los 2 textos. El primero es que Dios elige a personas para ciertos propósitos. Eso quiero que te quede claro. Dios elige a las personas para ciertos propósitos. Por ejemplo, en la Biblia está demostrado que Dios es el que quita reyes y pone reyes, porque Él elige a personas para ciertos propósitos. Eso quiero que te quede claro. Dios elige a personas para ciertos propósitos. Y segundo concepto que quiero que te quede claro en la elección es que si Dios no eligiera a algunas personas para el cielo, todos vamos al infierno. O sea que ahí demuestra Dios que Él no es injusto. Dime, ¿cuáles son los 2 puntos que te deben quedar claros de la elección? Que Dios no es injusto, y que Él elige a cada persona con un propósito. Ojo que falta algo. Falta algo. Dios elige a cada persona o elige a las personas con un propósito. ¿Sí? Sí. Y por otro lado, Dios elige a algunas personas para que sean salvas porque todos hemos elegido el pecado. Esos son los 2 puntos que quiero que te queden claros. No hay afán. ¿Los puedes volver a repetir, campeón, hasta que te queden claros? Sí, que Dios es soberano y elige personas para que no vayan al infierno y que Él es justo. Y que Él elige a las personas para que cumplan sus propósitos. Y que Él elige a las personas para que cumplan sus propósitos. Ok, otra vez. Voy a volver a decirlos hasta que te quede clarísimo, campeón. Nuevamente. El primer punto es que Dios elige a las personas de acuerdo a sus propósitos. Acuérdate de la palabra propósitos. Dios elige a las personas de acuerdo a sus propósitos. Y por otro lado, Dios elige a personas para que no vayan al infierno. Porque todo el mundo ya ha decidido el pecado. Sin embargo, Dios elige en su misericordia a algunas personas para que no vayan al infierno. Entonces dime, ¿cuáles son los 2 puntos de la elección soberana de Dios? Que Dios elige a la gente para que cumpla su propósito y para que algunas personas vayan al cielo. Correcto. Para que no vayan al infierno. Entonces, ese es el punto. ¿Por qué podemos decir que Dios no es injusto? Porque Él es soberano. Ok, pero en este punto quiero que me contestes es, alguien que está escuchando dice, no, pero Dios es injusto. ¿Cómo así que Él elige a algunos solamente para que vayan al cielo? ¿Por qué podemos decir frente al punto de la elección que Dios no es injusto? Porque hemos elegido el mal. Correcto, porque todos los seres humanos hemos elegido el mal. O sea que cuando alguien va al infierno no puede decir, oye Dios, tú eres injusto. No. ¿Por qué? ¿Porque Dios quería que las personas fueran al infierno? No, la Biblia claramente dice que Él no quiere que ninguno se pierda
La Biblia claramente dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Amigo que nos estás escuchando, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. O sea que si alguien va al infierno no puede decir, Dios, por tu culpa me mandaste al infierno. No, la persona eligió el infierno. Por eso este punto de la elección debe quedar clarísimo, porque hay mucha mala comprensión y mala intención frente a la doctrina o a la enseñanza de la elección divina y la elección soberana de Dios. Entonces Dios no es injusto. Margie lo acaba de decir. Ya lo leímos en el Evangelio de Juan capítulo 1, donde dice que los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz. O sea, realmente es el ser humano el que eligió el mal. No es Dios el que lo envió al mal, es el ser humano el que eligió el mal. Maravillosa, esta enseñanza es espectacular porque entonces nos hace estar infinitamente agradecidos porque Dios nos está permitiendo acercarnos a Él. Somos afortunados porque tenemos la oportunidad de leer la Biblia. Solo le podemos decir gracias Dios porque nos das la oportunidad de estar sentados hoy leyendo la Biblia. Gracias Dios. Vamos con el capítulo 10. Recuerda, querido amigo, y ustedes, querida familia, que estamos en el tema número 4 de la carta a los Romanos, elección soberana. Dani, ¿cuál fue el tema número 1? Todos estamos condenados. Condenación. Tema número 2. Justificación. Tema número 3. Santificación. Y tema número 4. Justificación. Ya dijimos 3, justificación. Sí, santificación y elección. Elección, correcto. Vamos a decir otra vez las 4. Número 1. Condenación. Condenación. Número 2. Justificación. Santificación. Y elección. Entendiendo esto, entendemos qué es ser cristiano. Entendiendo esto, entendemos qué es ser cristiano. Muy bien, amigos, vamos entonces capítulo 10. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Aquí vemos que el apóstol Pablo entonces está refiriéndose al pueblo judío diciendo, bueno, yo sé que el pueblo judío tiene celo por Dios. Yo sé que el pueblo judío reconoce, muchos judíos reconocen a Dios, sin embargo tratan de acercarse a Dios a su manera y esa es una forma de rebeldía. Ojo, ya los profetas en el Antiguo Testamento lo habían denunciado. Cuando lleguemos a los profetas nos vamos a dar cuenta que el principal tema de los libros proféticos para el pueblo de Israel fue una denuncia contra el pecado y después un llamado al arrepentimiento. Y entonces, ¿qué hicieron los judíos? Se acercaban a Dios a su manera, querían acercarse a Dios en sus términos. Y esa es una forma de rebeldía. Ojo que a veces nosotros somos engañados, nuestros sentidos son engañados, porque vemos a alguien que practica alguna religión y decimos, ¡ay, mira! ¡Qué persona tan buena! ¡Qué persona tan devota! ¡Mira cómo busca a Dios! Ojo, la religión es rebeldía contra Dios porque trata de ganarse el cielo a su manera y no a la manera de Dios. ¿Sí ven el punto? La religión es rebeldía contra Dios porque trata de ganarse el cielo a su manera y no a la manera de Dios. Vuelvo y lo leo para que vean que no estamos inventando nada. Versículo 3. Pues no entienden la forma, 10:3. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él tratando de cumplir la ley. ¿Sí ven? Dice que se niegan a aceptar el modo de Dios. ¿Eso cómo se llama? Eso es rebeldía. La religión es rebeldía. Porque se niegan a aceptar la justificación, que es por la fe. Por eso el apóstol Pablo tuvo que explicar la justificación. Versículo 4, 10:4. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. ¿A qué vino Cristo? Jesucristo vino a cumplir la ley. ¿Cómo hacía cumplir la ley? Él vino a mostrar el propósito de la ley, que era llevarnos a Cristo. El propósito de la ley es demostrar que todos somos culpables y el propósito de la ley es mostrar que necesitamos desesperadamente a un Salvador. Versículo 5, ¿lo tienes, Dani? Sí.
10:5. Sí. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. ¿Sí ven el punto? La ley de Moisés claramente decía, ¿quieres ser justo ante Dios? Pues entonces tendrías que obedecer perfectamente la ley. Y humanamente, Dani, ¿eso es posible? No. ¿Es imposible? Eso lo que genera es frustración. Por eso al tratar de obedecer la ley, lo único que podemos hacer es reconocer, Dios, necesitamos un Salvador, estamos condenados, perdónanos. Para eso es que sirve la ley. Eso lo va a explicar el Nuevo Testamento en muchísimas partes. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra, ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida. En realidad dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. En la ley de Moisés le dijo a los israelitas, dejen de estar tratando de hacer esfuerzos humanos y no tienen que hacer cosas maratónicas, subir a una montaña, bajar hasta la profundidad del abismo y tratar de recorrer grandes distancias. No, acercarte a Dios lo tienes ¿dónde? Lo tienes en tu boca y lo tienes en tu corazón. O sea, lo tenían en la misma ley. ¿A dónde apuntaba la ley? A la justificación por fe. Y entonces dice, el mensaje está cerquita de ti. Deja de ser rebelde. Deja de ser rebelde. Eso es como cuando los hijos en un acto de rebeldía, uno les da de comer. Y uno les dice, mira mi amor, aquí está tu comida, está rica. Y a veces el hijo en un acto de rebeldía decide no comer. Dice, no quiero comer. Así es la fe. Dios dice, oye, pues para ir al cielo, esto está tan cerquita de ti que lo tienes en tu boca y en tu corazón. No tienes que hacer una cosa maratónica. Sin embargo, la rebeldía es la que hace que todo se vea complicado. Dice el versículo 8, en realidad dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Miren el versículo 9, este es un punto importante en esto de la elección divina. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios los levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí ven que el cielo está aquí? Sencillo. El cielo está aquí, lo tengo en mi boca y lo tengo en mi corazón. El cielo es solamente decir, Dios, creo que tú enviaste a Jesucristo, perdona mis pecados y ya, eso es todo. El cielo está a un acto de fe sencillo, pero la rebeldía absoluta del hombre hace que se vuelva complejo. ¿Sí ven? Vuelvo a decirlo. Dani, otra vez. La rebeldía absoluta del hombre es la que vuelve complejo ir al cielo. Voy a volver a decirlo y tú lo vas a repetir después de mí. ¿Preparado, campeón? Sí. Dice así. Dice. La salvación y el cielo lo tenemos cerquitica, lo tenemos en nuestra boca y en nuestro corazón. Sin embargo, no vamos al cielo es por la rebeldía, porque nosotros somos los que complicamos al tratar de acercarnos a Dios a nuestra manera. ¿Qué dije, campeón? Que el cielo está cerquita en nuestros labios y en nuestra boca, en nuestros labios y en nuestro corazón. Pero nosotros somos rebeldes y no queremos aceptarlo, ¿sí? Correcto. Así es, campeón. El cielo lo tenemos cerquitica. El cielo lo tenemos en nuestros labios y en nuestro corazón. Pero nosotros somos los que lo complicamos en nuestro acto absoluto de rebeldía. Miren lo que dice. Otra vez. Miren cómo se gana el cielo, Dani. Mira que es tan fácil ir al cielo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es todo. Eso es todo. Por eso existe la doctrina de la justificación, para explicarnos que eso es todo. Sin embargo, nosotros lo complicamos y eso es lo que el apóstol Pablo está demostrando con la nación judía. Ellos lo complicaron porque lo querían hacer a su manera, no a la manera de Dios. Como dice, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. ¿Cómo es que logras la justificación de tu vida, Dani? Confesando a Cristo.
Eso es todo. Si tú crees en Cristo, ya eres justificado. Sin embargo, el pueblo judío y la religión lo rechaza. El pueblo judío y la religión en general rechaza este mensaje de salvación. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será deshonrado. ¿Sí ven que en la misma ley, en los libros proféticos estaba escrito, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado? O sea, no se trataba de la religión, no se trataba de la ley, se trataba de la fe. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles. En ese sentido, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Si ven, ahora aquí está diciendo el autor que la salvación es para todos. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Y aquí el autor está diciendo, pero la gente ¿cómo va a creer en Dios si nadie va a predicarles? Sin embargo, miren lo que sigue. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? ¡Claro que sí! Mi pregunta es, Dani, ¿el pueblo de Israel tuvo predicadores? ¿Quiénes? ¿Los profetas? ¿Y el pueblo de Israel le hizo caso a los profetas? No. ¿Qué les hicieron a los profetas? Los mataron. Los mataron. Mataron a los profetas. Dice, el mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés Dios dijo, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación, provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo, me encontraron personas que no me buscaban, me mostré a los que no preguntaban por mí. Miren esto, miren el punto, Dani. Versículo 21. Pero 10:21. Pero con respecto a Israel, Dios dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Y entonces aquí el apóstol Pablo, en el capítulo 10, acabó de argumentar por qué Dios tiene que elegir. Dani, ¿por qué Dios tiene que elegir a gente para que vaya al cielo? ¿Por qué lo tiene que hacer? Porque, o si no, todos se irían al infierno. Correcto, campeón. Bien, muy bien. Así es. Dios tiene que elegir a personas para que vayan al cielo, porque o si no, todos iríamos al infierno. Y el apóstol Pablo lo acabó de demostrar en el capítulo 10. Porque llegó y puso como ejemplo a la nación judía. Tuvo predicadores, tuvo la ley, tuvo quien los guiara. La nación judía tuvo todo para ser salva, sin embargo no fueron salvos. ¿Por qué? Porque se rebelaron, porque decidieron desobedecer y el mensaje lo tenían cerquitica, estaba en la mente y en el corazón, estaba en la boca y en el corazón, que si confiesas serás salvo y si crees serás salvo. ¡Ya! Eso era todo. Sin embargo se rebelaron, por eso Dios tiene que elegir, porque la gente se rebela porque no quiere hacerlo a la manera de Dios. Muy bien, amigo, estamos en esta sección, la elección soberana. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables. Familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!